En una ciudad que nunca deja de girar, hay rincones donde el tiempo se estanca. Un rincón olvidado de un laboratorio, una placa abandonada y algo tan pequeño como un moho cambiaron para siempre el curso de la medicina. Esta es la historia de un accidente que nadie creyó al principio. Una historia tejida con olvido, trabajo paciente y la urgencia de una guerra que obligó al mundo a escuchar. Era agosto de 1928. No era un día de grandes experimentos ni de anuncios. Había trabajo cotidiano, aislar bacterias, confirmar cultivos. Pero en esa rutina, un detalle rompió la monotonía. Una placa olvidada sobre un banco había quedado expuesta al azar, quizá por una mano cansada, quizá por un despiste antes de salir de vacaciones. Y en su superficie apareció un moho que no pertenecía a ese cultivo de bacterias. Fleming, un microbiólogo formado en la vigilancia de lo minúsculo, no ignoró aquella placa. Algo había raro. Aquello no era simple suciedad. Aquello hablaba. Y los que saben escuchar a las placas entienden que a veces los silencios son más elocuentes que los ruidos. Fleming, un microbiólogo formado en la vigilancia de lo minúsculo, no ignoró el extrañamiento. Aquello no era simple suciedad. Aquello hablaba. Y los que saben escuchar a las placas entienden que a veces los silencios son más elocuentes que los ruidos. Fleming observó que donde el moho tocaba el agar, las colonias de bacterias se habían extinguido. No era solo un deterioro, era una aniquilación selectiva. Aquella sustancia, emitida por el moho, impedía que las bacterias crecieran. Era como si la vida microbiana se encontrara con una frontera invisible y se detuviera. El cultivo de una especie de Penicillium produce una sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano. Así lo describió Fleming en su informe de 1929. Un documento que pasaría a la historia y que, aún así, fue leído con escepticismo por muchos de sus colegas. No se trata solo de una antibiosis en placa. La sustancia parece ser producida por un moho. Cuando la crecí en cultivo, pude extraer un líquido que mataba bacterias como Staphylococcus. La comunidad científica, razonablemente cauta, no vio inmediatamente el tesoro oculto. Fleming no logró, por entonces, purificar la sustancia en cantidad suficiente para probarla en humanos con seguridad. Sus resultados llamaron la atención, sí, pero sin la infraestructura ni los recursos, quedaron como curiosidad en la literatura científica. Entre publicaciones y cajones, la molécula esperó. No porque fuera insignificante, sino porque la ciencia, a veces, necesita manos distintas para transformar un descubrimiento en medicina. La historia de la penicilina no termina con el asombro inicial. Empieza ahí. El segundo acto de esta historia no fue un accidente, sino una obsesión. Howard Florey, un patólogo de Oxford, y Ernst Chain, un bioquímico con talento para la purificación y la crítica meticulosa, leyeron el trabajo de Fleming y vieron lo que otros habían pasado por alto: la posibilidad de que ese moho pudiera ser la piedra angular de una nueva medicina. No bastan las placas de Petri. Si esto funciona, tenemos que purificar la sustancia, medir su acción, probarla en animales y luego en personas, comenta Florey. Necesitaremos grandes cantidades de cultivo, métodos de extracción, procedimientos de estabilidad y tiempo. Mucho tiempo, dijo Chain. El tiempo, sin embargo, se convertiría en su aliado y su enemigo. La Segunda Guerra Mundial acechaba y la necesidad de antibióticos en el frente y los hospitales civiles crecía como una sombra. Lo que Florey y Chain hicieron fue transformar observación en ingeniería. Empezaron con la cepa del moho, la cultivaron, extrajeron jugos, descartaron impurezas. Descubrieron que la sustancia era lábil, frágil. Se degradaba con facilidad y era difícil de concentrar. Pero paso a paso lograron obtener cantidades pequeñas, pero lo suficientemente puras como para probar en animales. Cuando lo administraron a ratones con infecciones letales, muchos se recuperaron. El efecto era claro. No era un truco de laboratorio, era curación. La penicilina, a diferencia de las toxinas, atacaba las bacterias sin destruir al huésped. Era selectiva, casi como una justicia microscópica. En 1940, el equipo de Oxford
obtuvo permiso para probar la penicilina en pacientes humanos. Hubo prudencia, ética y nervios. Revelar una nueva terapia ante la incertidumbre no es un acto de fe ciega, es la culminación de años de hipótesis, control y pruebas. El resultado fue espectacular. En casos donde todo lo demás había fallado, la penicilina redujo la infección, la fiebre descendió y la esperanza regresó a rostros que antes la habían perdido. Demostrar que la penicilina funcionaba era apenas la mitad de la batalla. La otra mitad era la escala. Producir suficiente para hospitales y frentes. Aquí la historia se vuelve colectiva. Universidades, gobiernos y la industria se unen en un esfuerzo que parece salida de una trama épica. En 1941-1944, empresas farmacéuticas y laboratorios en Estados Unidos y Reino Unido investigaron métodos fermentativos masivos para cultivar el moho y extraer el principio activo. Los depósitos en forma de cántaros y tanques reemplazaron las delicadas placas de laboratorio. La penicilina, que parecía casi mítica en gotas, tuvo que enfrentarse a la cruda logística de la guerra. Condiciones estériles, rendimientos bajos, competencia por materias primas. Científicos y técnicos no solo investigaron, sino que inventaron procesos. Se mejoraron cepas, se optimizaron medios de cultivo, se emplearon tanques de fermentación y se desarrollaron métodos de extracción que serían el pivote de la industria moderna de antibióticos. Las historias de descubrimientos suelen simplificarse. Un héroe, un invento. La realidad es más compleja. Fleming fue quien observó. Florey y Chain, quienes desarrollaron y llevaron el compuesto al borde de la práctica clínica, y un ejército de industriales quienes lo produjeron a escala. En 1945, la novelía reconoció a Fleming, Florey y Chain por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo. Fue un reconocimiento que cerró un capítulo, aunque la discusión sobre contribuciones y prioridades perdura en archivos, cartas y réplicas científicas. Fleming, hombre de hábitos sencillos y curiosidad persistente, jamás buscó gloria. Su mérito fue la capacidad de ver lo improbable. El moho no le gritó su secreto, él lo escuchó. Y al escucharlo, dejó una puerta abierta que otros entrarían, con menos azar y más ingeniería. La penicilina transformó la medicina del siglo XX. Redujo dramáticamente muertes por infecciones que antes eran sentencia, como la neumonía, la sepsis postoperatoria, las heridas gangrenosas. En tiempos de guerra, salvó miles, millones de vidas. En tiempos de paz, inauguró la era de los antibióticos, con todo su esplendor y sus sombras futuras. Se calcula que, en preparación para el desembarco de Normandía, se produjeron millones de dosis de penicilina para asegurar que los soldados heridos no murieran por infección. Ese esfuerzo combinó ciencia, industria y logística en una de las mayores alianzas público-privadas de la historia. La penicilina posee una estructura única, un anillo beta-lactámico que le confiere la capacidad de inhibir las enzimas que construyen la pared celular bacteriana. Esa fragilidad química, ese anillo que puede abrirse, es, paradójicamente, la fuente de su poder. Entenderla llevó décadas y contribuyó a que investigadores de diversas disciplinas, incluida Dorothy Hodgkin con rayos X, descifraran su estructura. Esa comprensión, a su vez, permitió la síntesis y la creación de análogos que ampliarían el espectro de acción de los antibióticos. Si la penicilina fue un hito luminoso, también dejó una sombra: la resistencia bacteriana. El uso indiscriminado de antibióticos creó presiones selectivas que permitieron a bacterias adaptarse. Lo que comenzó como una victoria absoluta se transformó, en algunas décadas, en una carrera de ida y vuelta entre ciencia y microbios. La historia nos recuerda que cada solución trae consigo responsabilidades, vigilancia, regulación y prudencia. Detrás de cualquier gran descubrimiento hay manos invisibles, técnicos que mezclaron cultivos hasta el amanecer, enfermeras que administraron dosis con temor y esperanza, obreros que transformaron pequeñas fracciones en viales que salvaron vidas. La penicilina no es el logro de una sola mente, sino de una red tejida entre curiosidad, disciplina y urgencia humana. Muchos no comprenden la paciencia requerida. No es heroísmo, es acumulación de pruebas,
Eliminación de errores, dice Chain. Y, sin embargo, cuando la guerra nos apremió, aquello que era paciencia tuvo que ser ejecutado con velocidad. Fueron años de noches sin dormir, experimentos repetidos y la certeza de que no podíamos fallar, responde Florey. La ciencia, dicen algunos, progresa por acumulación. La penicilina demostró que, a veces, también avanza por necesidad. La guerra fue catalizadora, pero no creadora única. Sin el ojo agudo de Fleming y la perseverancia del equipo de Oxford, la penicilina podría haber permanecido mera curiosidad. Hoy, la penicilina es un nombre común en la farmacia y una palabra cargada de historia. Salvó a millones y cambió la práctica médica. Pero su historia tiene matices, de accidente a método, de placa olvidada a proteína purificada, de laboratorio a línea de producción, de cura a advertencia sobre la fragilidad de las soluciones fáciles. El descubrimiento de la penicilina nos recuerda una cosa esencial. El mundo ofrece pistas a quien observa con paciencia, y la verdadera transformación viene cuando la curiosidad encuentra la voluntad colectiva de convertir la observación en beneficio humano. Esta historia está basada en artículos originales y revisiones históricas. El trabajo de Alexander Fleming, 1929, sobre la acción antibacteriana del penicillium. Los estudios y desarrollos posteriores de Howard Florey y Ernst Chain en Oxford, y las investigaciones sobre la producción masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Para una lectura detallada, los archivos del British Journal of Experimental Pathology, publicaciones de la Science History Institute, revisiones históricas en la literatura biomédica y los resúmenes de la Fundación Nobel.